zanahorias y whisky. La alarma sonó terriblemente fuerte en su oído izquierdo, un pitido persistente y agudo que lo obligó a pasar de sus sueños sin sueños, empapado en alcohol, a una vigilia con mucha resaca. Jim gimió, alejándose de la máquina insistente y silenciosamente la silenció con un golpe afortunado de su brazo. Su cabeza se sentía gruesa y borrosa, su lengua seca y su estómago al borde de la rebelión. Jim abrió los ojos y miró la astilla de la fría luz de la mañana que se veía a través de las cortinas mientras los recuerdos medio recordados bailaban en su mente. Una multitud de sus amigos en el pub. Saltadores terrenos y un elfo sexy que sirve detrás de la barra. ¡Oh Dios! Es la mañana de Navidad. El pánico salvaje lo atravesó y se volvió a su lado. Sandra estaba desaparecida. El espacio vacío a su lado estaba frío. Ella se había ido un rato. Había sido su turno la noche anterior, lo recordaba claramente. Le había hecho la promesa cuando se había ido. Envolviendo su bufanda alrededor de su cuello, había caminado hacia la puerta, sonriéndole y diciéndole que, por supuesto, no lo olvidaría. ¿Cómo pudo él? La Nochebuena fue la noche más importante del año, un viaje básico con amigos no cambiaría eso. Pero habían tomado un par de copas, luego Harry sugirió un par más. Apenas se había dado cuenta de que había tenido tanto hasta que se puso de pie para volver a casa y casi se cae. Habían cantado algunas canciones en el camino de regreso, se pasaban advertencias borrachos sobre no olvidarse de sacar las zanahorias y el whisky, y había tropezado con la plena intención de hacerlo. Pero entonces su memoria estaba en blanco. ¿Los apagué? ¿Y si se hubiera olvidado? Sandra estaba desaparecida. Arrancando el edredón, salió de la cama y se apresuró a revisar a Owen. El niño dormía profundamente, lo que considerando que era Navidad era inusual. Finalmente debe estar creciendo, que a la edad de 8 años estaba muy retrasado. En los años pasados había salido de la cama al amanecer, emocionado por la emoción de los regalos y decidido a probar cada segundo del día con la paciencia de sus padres. El corazón de Jim comenzó a calmar sus latidos maníacos al ver a su hijo. No se lo habían llevado. Se hundió contra el marco de la puerta por un momento, recuperando la compostura y tratando de ignorar el dolor de cabeza palpitante que le sacudía el cráneo. Lentamente, cerró la puerta y regresó al pasillo, disfrutando del torrente de alivio que momentáneamente eliminó parte de la culpa. Sandra estaba en la cocina, acurrucada en su bata blanca y esponjosa y tomando una taza de café. Ella se veía terrible. Pálida y atormentada, su cabello oscuro colgaba descuidadamente sobre sus hombros y sus ojos miraban sin ver en un punto lejano. Buenos días, se aventuró tentativamente, alcanzando la tetera, feliz Navidad. Sus ojos vidriosos se movieron hacia los de él, su expresión sombría. ¿Feliz Navidad? ¿Eso es lo que me dices? Lo siento, cariño. Lo siento mucho, mucho. Vaciló, dividido entre querer llenar el hervidor y no querer parecer poco sincero. Él arrastró los pies. Lo siento, repitió rotundamente, volviendo a su café. No tienes idea por lo que pasé. Me desperté, estabas allí, roncando en tu ropa. Ella le dirigió una mirada acusadora y enojada. Qué bueno que decidí comprobar que hiciste lo que dijiste que harías, ¿no? Sí, dijo mansamente, mirándose los pies y sintiéndose completamente miserable. Pero no lo hiciste. No. ¿Qué más había para decir? Jesús, Jim. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? No sería excusa para decir que había estado borracho. No hay excusa de que era Nochebuena y que había estado con los amigos que solo veía una vez al año. No ayudaría a recordarle que ella podría haber sacado el whisky y las zanahorias con la misma facilidad, que no había razón para que fuera él cada vez. No había razón por la que se le permitiera eludir la responsabilidad año tras año, solo para tener una razón para decirle que no saliera tarde. Es decir, además de sus celos de que él tenía amigos que no eran ella. Se limitó a decir que lo sentía de nuevo y se dio la vuelta para llenar la tetera. Para su alivio, ella no dijo nada más al respecto. Entonces, ¿cómo se ve por ahí? ¿Ya entendiste las noticias? Ella suspiró, un suspiro resignado y miserable. No tuve que hacerlo. Hay un equipo de noticias fuera de los Thompson. Parece que lo olvidaron. Jim se volvió, olvidando la tetera. Los Thompson no eran realmente amigos de ellos, pero eran personas decentes. Se juntaban de vez en cuando para tomar una copa, hablar sobre sus hijos o la escuela, ese tipo de cosas.
Pensar que se habían ido, tomados por el demonio por el crimen de olvidarse de aplacar sus extrañas demandas, era horrible. Jesús, respiró. Podríamos haber sido nosotros, dijo Sandra. No fue acusatorio, solo fáctico. Su rostro era el de una persona que acababa de ser retirada del borde de un acantilado. Ceniciento y pálido, con los ojos muy abiertos y la mirada fija como si pudiera ver su destino evitado por un estrecho margen frente a ella. Él cruzó la cocina y la abrazó, sintiendo un nuevo tipo de culpa cuando ella lo abrazó fuertemente y sollozó en su camiseta. Permanecieron así por un tiempo, sin moverse, sus mentes jugando con el horror de lo que pudo haber sido, hasta que Owen entró rebotando en la cocina agarrando la bolsa de regalos que había encontrado al final de su cama. Momia. Papi. Papá Noel vino. Se entusiasmó de esa manera que solo los niños muy pequeños pueden hacerlo, arrastrando el saco. Por un segundo, Jim no pudo convocar el buen ánimo de los padres que necesitaba, luchando por poner a la cercana señorita en el fondo de su mente y arrastrar a su personaje de papá en Navidad. En cierto modo, aunque le dolía admitirlo, estaba ansioso cuando ya no tenían que fingir. Cuando Owen fuera lo suficientemente mayor como para finalmente aprender la verdad sobre la criatura que traqueteó alrededor de la casa en Nochebuena, el ser que los padres de todo el mundo conspiraron para retratar como un alegre presente para evitar la discusión de verdades oscuras demasiado terribles para mentes jóvenes, la mentira perfecta y universal que envió a los niños corriendo temprano a la cama la noche del año en que eran más vulnerables, y los mantuvo en sus habitaciones fingiendo dormir si oían algún sonido extraño durante la noche. Normalmente no le molestaba, pero esta mañana, habiendo estado tan cerca del desastre, fue más difícil de lo habitual darle el giro necesario a la bestia que los había visitado en la noche. Especialmente cuando había pasado tantas horas envolviendo todos los regalos que ahora tenía que atribuir a algo que casi los había matado a todos. ¡Guau! ¡Qué suerte, cariño! Finalmente dijo Sandra con un jadeo convincentemente excitado. Adelante, lleva tu saco a la sala de estar y veremos lo que él. Sus ojos se encontraron con los de Jim y articularon las palabras reúnanlo. Owen, ajeno, salió corriendo felizmente tirando su saco de regalos detrás de él. Jim asintió y respiró hondo, mientras Sandra seguía a su hijo al salón. Pocos minutos después estaba de pie junto a la ventana, mirando a la multitud afuera de los Thompson, respondiendo apropiadamente a los gritos salvajes de felicidad de su hijo y exclamando lo que iba a hacer con sus juguetes. El equipo de noticias era solemne, y detrás de ellos la policía estaba grabando las puertas y ventanas de la casa. No se había llamado a ninguna ambulancia. No habría cuerpos. Nunca las hubo. Las noticias se escuchaban a un volumen tenue en la televisión detrás de ellos, pero fragmentos del informe se estaban acercando a él, relacionándolo con el horror afuera en destellos de yuxtaposición con la alegría que su hijo estaba experimentando adentro. El contraste lo hizo sentir enfermo. Una vez más, dijo el periodista detrás de Jim, con esa voz ligera pero tensa que siempre usaban para entregar estos informes, la tensión solo notable por los adultos, esta Navidad nos ha dado la mayor cantidad de visitantes desde que comenzaron los registros. Algunas especulaciones se han centrado en nuestra creciente población para las cifras, pero parece claro que una gran proporción de visitantes provenían de familias migrantes recién llegadas. Si bien es de conocimiento común que los requisitos de visita difieren de un país a otro, algunas personas simplemente olvidan cambiar sus tradiciones navideñas. ¿Papi?, preguntó Owen alegremente detrás de él. Jim se giró para ver que el niño miraba la televisión con interés. Sí, Owen. ¿Por qué algunas personas van a visitar a Papá Noel y otras no? Sandra le llamó la atención, sacudiendo la cabeza casi imperceptiblemente. Miró hacia otro lado, preguntándose si este podría ser el momento de dejar que el niño descubriera la horrible verdad. ¿Era eso lo responsable? Bueno, dijo, midiendo sus palabras, si la gente no saca su zanahoria y whisky, entonces pueden ir a visitar a Papá Noel. Entonces podría pasarle a cualquiera. ¿Por qué no vamos entonces? Me gustaría visitar. ¿Podemos ir el año que viene? Jim miró a Sandra. Ella miró hacia otro lado. Pero no necesitamos ir a ver a Papá Noel, Owen. Él viene a nosotros. Es por eso que mamá sacó el whisky y la zanahoria anoche. Señaló el pequeño plato al lado del árbol de Navidad y el vaso al lado. El vaso estaba vacío y Jim no tenía ninguna intención de volver a usar el vaso o el plato.
Un muñeco de nieve de aspecto tonto había caído sobre el plato, sin duda golpeado por las garras de la bestia mientras alcanzaba la zanahoria. Jin se estremeció al imaginarlo, levantando delicadamente la zanahoria de la cerámica sin dejar una marca. ¿Cuándo hiciste eso, mamá?, preguntó Owen, mirando a su madre por encima de una pila de papel de envoltura rayado. ¿Pudiste ver a Papá Noel? Sandra esbozó una sonrisa enfermiza que parecía más una mueca y sacudió la cabeza. No, cariño, acabo de bajar anoche y puse un vaso de whisky junto a la zanahoria que sacó tu padre. El corazón de Jim casi se detuvo. Él la miró, preguntándose si eso debía ser algún tipo de broma. Desde algún lugar lejano podía escuchar a su hijo balbucear, pero las palabras ya no tenían sentido. Sandra observaba a Owen con indulgencia, sacudiendo la cabeza ante algo que él había dicho. ¿No sacaste una zanahoria? Se las arregló para decir, solo para evitar que su voz se convirtiera en un chillido histérico. Ella levantó la vista, su rostro ahora tenía una expresión similar a la que él imaginaba que tenía. ¿Qué?, dijo ella bruscamente, sus ojos cayeron al pequeño plato y se abrieron de repente, de una horrible comprensión. El estómago de Jim se apretó en un nudo frío. Owen pareció percibir la repentina tensión, su expresión cuajada como la leche agria. Comenzó a respirar de esa manera pesada, con los hombros en movimiento, que sus padres sabían que precedieron a una rabieta. Jim miró hacia abajo, las piezas cayeron repentinamente en su lugar como un horrible rompecabezas de pesadilla. El pequeño muñeco de nieve relleno, su nariz larga y anaranjada, tapada sobre el plato de cerámica blanca. Su esposa cansada lo confunde con una zanahoria, apaga el whisky y vuelve a la cama. Oh, Dios mío, susurró, mientras una voz gruesa, profunda con odio y goteando con deseo obsceno, gorgoteaba desde el montón de papel de envolver desechado. Oh, 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 se rió a carcajadas. Cuando las envolturas coloridas explotaron hacia afuera, Owen gritó.